La mujer que ves en pantalla creyó que había dejado atrás una relación marcada por los celos, las amenazas y la violencia. Nunca imaginó que alguien convertiría el rechazo en una obsesión capaz de perseguirla hasta la puerta de su propia casa. En cuestión de segundos, sus planes, los sueños que tenía junto a su hija y todo lo que había construido desaparecerían para siempre. Si alguna vez pensaste que terminar una relación basta para estar a salvo, esta historia podría hacerte cambiar de opinión. Quédate hasta el final para conocer cómo una madrugada cualquiera en México terminó convertida en una escena de horror y por qué, años después, su familia sigue luchando para conseguir una justicia definitiva. El caso de Melanie Trejo. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Edgar y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La madrugada del 6 de agosto de 2022, en la comunidad de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac, en Morelos, algunos vecinos despertaron sobresaltados y se asomaron con cautela por las ventanas, intentando descubrir qué estaba ocurriendo después de escuchar un estruendo parecido a una ráfaga de disparos de arma de fuego. Apenas unos minutos después, una segunda ráfaga de detonaciones volvió a estremecer el lugar, haciendo evidente que no se trataba de un hecho aislado. Cuando el ruido cesó, varios habitantes reunieron el valor para salir. Sobre el pavimento distinguieron primero el cuerpo de un joven junto a un automóvil estacionado. Pero, al acercarse un poco más, descubrieron una escena todavía más desgarradora. A pocos metros también yacía Melanie Trejo, una muchacha de 27 años conocida por prácticamente todos en la comunidad. La habían matado frente a la casa donde vivía con su familia. Dentro de la vivienda, José Ángel, padre de Melanie, también había escuchado las detonaciones. Al principio creyó que alguien estaba disparando contra la fachada de su casa, pero al salir encontró a su hija y Christopher Mondragón sin vida, un vecino del lugar y amigo de su hija. En cuestión de minutos, la tranquilidad de aquella familia desapareció para siempre. Mientras vecinos y familiares intentaban comprender lo sucedido, comenzaron a llegar los primeros elementos de emergencia para resguardar una escena que marcaría el inicio de una larga búsqueda de justicia. Melanie Fernanda Trejo nació en 1995 en el estado de Morelos. Era la hija mayor de Jacqueline del Valle Gutiérrez y José Ángel Trejo. Entre ambos existía una relación muy cercana, basada en la confianza, el cariño y una convivencia cotidiana cordial. Creció en Huitzilac, rodeada de bosques y montañas. Desde pequeña fue recordada por su carácter alegre, sensible y por la facilidad con la que hacía amigos. Disfrutaba cantar durante las reuniones familiares y desde muy joven mostró interés por la música, el arte y la lectura. Durante la secundaria, que cursó en Cuernavaca, sus maestros la consideraban una estudiante responsable, aplicada y especialmente interesada en las materias humanísticas. A los 18 años contrajo matrimonio y poco tiempo después nació su hija, quien rápidamente se convirtió en el centro de su vida. Aunque debía cumplir largas jornadas laborales en un restaurante, siempre encontraba tiempo para acompañarla en la escuela, salir al cine o compartir pequeños momentos que fortalecieron el vínculo entre ambas. Su mayor prioridad era ofrecerle un futuro mejor. Con el paso de los años, su matrimonio llegó a su fin y en 2017, Melanie regresó a vivir a la casa de su padre junto con su hija. Tiempo después, retomó contacto con Christopher Mondragón, un antiguo compañero de secundaria con quien siempre había mantenido una amistad cercana. Esa relación evolucionó hasta convertirse en un noviazgo que fue bien recibido por toda la familia, pues Christopher demostraba respeto hacia Melanie y un cariño especial por la niña. La relación duró cerca de 2 años y terminó de manera tranquila durante 2022. Aunque dejaron de ser pareja, ambos conservaron una buena amistad y continuaron viéndose ocasionalmente sin conflictos.
Poco después, Melanie conoció a Ernesto Ibarra Torres, un hombre que rápidamente comenzó a conquistarla con detalles, regalos y constantes muestras de afecto. Convencida de que había encontrado una nueva oportunidad para rehacer su vida, decidió iniciar una relación con él e incluso se fueron a vivir juntos apenas unos meses después de conocerse. Mientras tanto, Melanie seguía trabajando, disfrutaba salir con sus amigas, compartía videos cantando y riendo en redes sociales y mantenía el sueño de ahorrar para comprar un automóvil y, algún día, construir una casa propia donde pudiera vivir junto a su hija. La relación avanzó con rapidez y en junio de 2022, Melanie y Ernesto decidieron vivir juntos. Al principio, todo parecía marchar bien. Él se mostraba atento, cariñoso y hacía creer que estaba dispuesto a construir un proyecto de vida a su lado. Sin embargo, aquella imagen comenzó a desmoronarse apenas unas semanas después. Con el paso de los días, aparecieron las discusiones, los celos y las actitudes controladoras. Lo que comenzó con reclamos y cambios de humor, terminó convirtiéndose en episodios de violencia que hicieron que la convivencia se volviera insostenible. Apenas 2 meses después de haberse mudado con él, Melanie tomó la decisión de abandonar la vivienda y regresar junto a su padre, en la comunidad de Tres Marías. Aunque intentaba recuperar la tranquilidad, no era sencillo dejar atrás aquella experiencia. Aún así, procuró retomar su rutina. Continuó trabajando, dedicando tiempo a su hija y disfrutando de los momentos con sus amigas y familiares, mientras trataba de convencerse de que esa etapa de su vida había quedado atrás. Con el paso de los días, Melanie decidió contarle a su padre parte de lo que había vivido durante la relación. Le confesó que Ernesto la había sujetado con fuerza del cuello durante una discusión y que ese episodio había sido suficiente para comprender que no quería seguir viviendo a su lado. Pero lo que más preocupó a José Ángel fueron las amenazas que ella aseguró haber recibido. Según le explicó, Ernesto le había advertido que, si lo abandonaba, no solo atentaría contra ella, sino también contra su familia, especialmente contra su padre. Aquellas palabras hicieron que José Ángel desconfiara aún más del hombre y le rogara a su hija que no volviera a tener contacto con él. Pese a ello, a finales de julio, Ernesto apareció acompañado de su propia madre para buscar a Melanie. Ambos le propusieron reunirse para conversar sobre lo ocurrido. Durante ese encuentro, la madre reconoció que su hijo tenía un carácter violento y él mismo pidió una nueva oportunidad, asegurando que acudiría a terapia y que cambiaría su comportamiento. Melanie quiso creer en aquella promesa y aceptó intentarlo una vez más. Como parte de esa reconciliación, viajaron juntos a Acapulco junto con la hija de Melanie. Sin embargo, la situación empeoró. En medio de una discusión, Ernesto volvió a agredirla físicamente y llegó a apuntarle con un arma de fuego mientras la amenazaba de muerte. La escena fue tan violenta que empleados del hotel tuvieron que intervenir para protegerla. Después de aquel episodio, Melanie decidió terminar definitivamente la relación y regresar a casa de su padre. El viernes 5 de agosto de 2022 parecía ser una noche como cualquier otra. Melanie invitó a 2 de sus mejores amigas a reunirse en su casa para compartir unas cervezas, conversar y comenzar el fin de semana. Más tarde decidieron salir a un bar cercano, ubicado a pocos minutos de la vivienda. Durante la noche, Melanie se mostró relajada y de muy buen ánimo. Cantó, bailó y grabó varios videos que publicó en sus redes sociales. Cerca de la medianoche también llegó Christopher, su expareja, con quien mantenía una amistad desde que habían terminado su relación. El grupo permaneció en el establecimiento hasta aproximadamente las 3:30 de la madrugada. Cuando decidieron retirarse, Christopher se ofreció a llevar a Melanie hasta su casa. Ella aceptó, y una vez que llegaron, ambos permanecieron sentados en la acera conversando tranquilamente, como habían hecho en otras ocasiones. La calle permanecía en silencio, y nada hacía pensar que, pocos minutos después, aquella conversación sería interrumpida por la violencia. Con aquella madrugada terminó la historia de Melanie Trejo. Lo que hasta entonces había sido la vida de una joven madre que intentaba reconstruirse después de una relación marcada por la violencia, quedó reducido a una escena de horror frente a su propia casa. A partir de ese momento, el trabajo pasó a manos de las autoridades, que comenzaron a reunir las primeras evidencias para descubrir quién había atacado a Melanie y a Christopher, y qué había ocurrido durante los últimos minutos de sus vidas. Tras asegurar el área, peritos de la fiscalía iniciaron el procesamiento de la escena.
Sobre el pavimento localizaron varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros, evidencia de que se había utilizado una pistola semiautomática. La distribución de los indicios sugería que los disparos fueron realizados a corta distancia y en rápida sucesión, más compatibles con una ejecución directa que con un enfrentamiento. Los especialistas realizaron un registro fotográfico completo del lugar, levantaron muestras biológicas y documentaron la posición de ambos cuerpos antes de que fueran trasladados al servicio médico forense. Paralelamente, comenzaron a entrevistar a vecinos que habían escuchado las detonaciones o alcanzado a observar parte de lo sucedido durante la madrugada. Entre los primeros testimonios destacó el de José Ángel. El padre de Melanie declaró durante varias horas ante la fiscalía y afirmó haber visto, instantes después de los disparos, a Ernesto Ibarra abandonar el lugar a bordo de una camioneta roja que conocía perfectamente, pues era el vehículo que solía utilizar. Aquella declaración convirtió al exnovio de Melanie en el principal sospechoso desde el inicio de la investigación. Las declaraciones de varios vecinos reforzaron esa línea de investigación. Algunos aseguraron haber visto que Christopher cayó abatido junto a su automóvil, mientras que el cuerpo de Melanie habría sido arrojado frente a su vivienda desde la camioneta en la que escaparon los agresores. Aquella versión explicaba por qué ambos cuerpos se encontraban separados cuando las autoridades llegaron al lugar. Pero hubo otro detalle que llamó especialmente la atención. Poco después del crimen, José Ángel observó cómo Ernesto regresaba acompañado de otro hombre. Ambos llevaban un recipiente con combustible y permanecieron algunos instantes cerca de la escena. El padre de Melanie creyó que habían vuelto para buscarlo a él, por lo que se ocultó dentro de la casa armado únicamente con un cuchillo. Los hombres terminaron huyendo antes de concretar cualquier otra acción. Sin embargo, las autoridades encontraron un garrafón con líquido inflamable cerca del lugar y surgió la hipótesis de que los responsables pretendían rociar los cuerpos con gasolina para prenderles fuego y destruir posibles evidencias. Aquella posibilidad añadió un nuevo elemento de violencia al crimen y fortaleció la teoría de que todo había sido cuidadosamente planeado. A medida que la fiscalía profundizó en el entorno del principal sospechoso, también comenzó a conocerse más sobre su perfil. Ernesto era conocido por algunos habitantes de la región como el Neto. Era señalado por vecinos como una persona de carácter dominante y violento. Diversas versiones lo relacionaban con actividades ilícitas desarrolladas en la zona montañosa de Huitzilac. Entre los señalamientos figuraban su presunta participación en la tala clandestina de bosques, una actividad que durante años ha generado disputas y violencia en la región. Además, algunos testimonios lo vinculaban con otros delitos, como el robo de vehículos, el trasiego de sustancias y supuestas conexiones con grupos delictivos que operaban en la zona. Aunque varias de estas versiones no formaban parte de una acusación formal dentro del proceso por el homicidio de Melanie, ayudaban a explicar por qué portaba armas de fuego y el temor que muchas personas manifestaban hacia él. También comenzaron a surgir relatos sobre otras relaciones sentimentales marcadas por la violencia. Algunas personas afirmaban que una expareja había sufrido agresiones graves durante su convivencia con Ernesto, mientras que vecinos describían un patrón de comportamiento controlador, impulsivo y agresivo. Todos esos antecedentes fueron incorporándose como contexto dentro de la investigación que buscaba establecer el historial de violencia ejercido por el sospechoso. Sin embargo, mientras las evidencias parecían apuntar con claridad hacia Ernesto, la familia de Melanie comenzó a denunciar una serie de irregularidades que, a su juicio, estaban retrasando la investigación. Apenas 2 días después del crimen, un juez concedió al sospechoso un amparo relacionado con posibles órdenes de aprehensión, situación que generó preocupación entre los familiares al considerar que podía facilitar su fuga. José Ángel acudió en repetidas ocasiones a la fiscalía para solicitar información sobre la carpeta de investigación. Después de insistir durante varios días, finalmente obtuvo una copia del expediente, pero descubrió que contenía importantes omisiones. Faltaban anexos, testimonios y diversos documentos que consideraba fundamentales para comprender el avance de las diligencias. Entre las inconsistencias también observó que el expediente no detallaba con claridad aspectos relevantes de la escena del crimen, como el análisis realizado al recipiente con gasolina localizado cerca de los cuerpos, la existencia o no de huellas dactilares sobre ese objeto y otros estudios periciales que la familia esperaba encontrar.
A ello se sumaban respuestas poco claras por parte de algunos funcionarios, retrasos constantes y una sensación creciente de que la investigación avanzaba con mucha lentitud. Finalmente, el 24 de agosto, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Ernesto Ibarra Torres por los delitos de feminicidio en agravio de Melanie Trejo y homicidio calificado por la muerte de Christopher Mondragón. Poco después se difundió una ficha de búsqueda con su fotografía y datos generales, solicitando el apoyo de la ciudadanía para localizarlo. Para José Ángel, aquella medida llegó demasiado tarde. Según denunció públicamente, desde los primeros días posteriores al crimen, había informado a las autoridades dónde podía encontrarse Ernesto e incluso aseguró haberlo visto caminando libremente por la misma comunidad donde ocurrieron los hechos. Él mismo entregó fotografías, ubicaciones y diversos datos sobre su paradero, pero, según su versión, ninguna corporación actuó para detenerlo. Con el paso de las semanas, la familia comenzó a sentirse cada vez más vulnerable. Además del dolor por la pérdida de Melanie, aseguraban recibir amenazas y percibir un ambiente de intimidación que los obligó a abandonar su vivienda para resguardar su seguridad. Paralelamente participaron en marchas, entrevistas y actos públicos para exigir justicia y denunciar las irregularidades que, desde su perspectiva, habían permitido que el principal sospechoso continuara prófugo durante varios meses. Con las pruebas periciales, las declaraciones de los testigos y los antecedentes de violencia documentados durante la investigación, las autoridades lograron reconstruir una posible secuencia de los hechos. La principal hipótesis estableció que Ernesto habría visto los videos que Melanie publicó esa noche en sus redes sociales, identificando el bar donde se encontraba junto a sus amigas. Después de seguir sus movimientos durante la madrugada, esperó a que regresara a la comunidad de Tres Marías. Cuando Melanie llegó a su domicilio acompañada por Christopher y ambos permanecían conversando frente a la vivienda, el agresor los sorprendió y abrió fuego contra ellos a corta distancia. Christopher murió junto a su automóvil, mientras que Melanie también recibió impactos que acabaron con su vida. La reconstrucción también contempló que, minutos después del ataque, Ernesto regresó al lugar, acompañado de otro hombre con la aparente intención de incendiar los cuerpos, utilizando gasolina para eliminar evidencias. Sin embargo, al advertir movimiento dentro de la vivienda o percatarse de que algunos vecinos comenzaban a salir, ambos abandonaron la escena sin completar ese propósito. Con esa secuencia, la Fiscalía sostuvo la acusación que posteriormente llevó el caso ante los tribunales. Mientras Ernesto permanecía prófugo, la familia de Melanie convirtió su exigencia de justicia en una causa pública. José Ángel concedió numerosas entrevistas en las que denunció las fallas de la investigación y relató cómo la muerte de su hija también transformó por completo la vida de su nieta, quien tuvo que enfrentar la ausencia de su madre siendo apenas una niña. El 8 de marzo de 2023, con motivo del Día Internacional de la Mujer, familiares, amigos y colectivos feministas inauguraron un mural en Cuernavaca para honrar la memoria de Melanie. La obra mostraba su rostro acompañado por la frase «Memoria y verdad para todas, justicia para Melanie», convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la impunidad y en un recordatorio permanente de que el presunto responsable continuaba libre. Durante ese acto, José Ángel recordó que el caso de su hija no era un hecho aislado, sino parte de un problema mucho más amplio relacionado con la violencia contra las mujeres en Morelos. Para él, mantener vivo el nombre de Melanie era una forma de impedir que el paso del tiempo terminara sepultando la búsqueda de justicia. Después de permanecer casi 11 meses prófugo, el 30 de junio de 2023, Ernesto Ibarra fue finalmente detenido por las autoridades en calles de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. Al momento de su captura llevaba consigo un arma de fuego y varias dosis de cocaína, por lo que también fue puesto a disposición de las autoridades por esos delitos. Tras confirmarse su identidad, fue ejecutada la orden de aprehensión que existía en su contra por el feminicidio de Melanie Fernanda Trejo y el homicidio de Christopher Mondragón. Para la familia, la noticia representó un alivio después de meses de incertidumbre, aunque también dejaron claro que la captura era apenas el comienzo del proceso judicial. Con el presunto responsable finalmente bajo custodia, la atención se trasladó a los tribunales, donde la familia esperaba que las pruebas reunidas durante la investigación fueran suficientes para obtener una sentencia y cerrar un capítulo marcado por el dolor, la impunidad y la constante exigencia de justicia. Hasta la fecha de esta investigación, el proceso judicial continúa sin una sentencia firme.
La familia de Melanie ha denunciado públicamente diversas dilaciones, irregularidades procesales y deficiencias en la integración de la carpeta de investigación, circunstancias que, según afirman, han prolongado innecesariamente el caso y mantienen abierta la incertidumbre sobre el desenlace judicial. Ante ese panorama, incluso llegaron a valorar la posibilidad de aceptar un procedimiento abreviado, no por considerar que fuera la mejor opción, sino por el temor de que el paso del tiempo o las fallas procesales pudieran terminar favoreciendo al acusado. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades de Morelos no han informado oficialmente sobre una resolución definitiva ni sobre una condena firme. Mientras tanto, José Ángel, su familia y diversos colectivos continúan recordando el nombre de Melanie en marchas, homenajes y actos públicos. Su historia permanece como una de las muchas que reflejan la lucha de las familias mexicanas por obtener justicia frente a los feminicidios y por evitar que la impunidad termine convirtiéndose en una segunda tragedia. La historia de Melanie Fernanda Trejo vuelve a poner sobre la mesa una realidad que se repite una y otra vez. Muchas víctimas de violencia de pareja alcanzan a denunciar amenazas, agresiones e incluso intentan alejarse de sus agresores, pero aún así terminan perdiendo la vida. Cuando los antecedentes de violencia no reciben una respuesta oportuna, el riesgo aumenta y las familias terminan enfrentando no solo el dolor de la pérdida, sino también largos procesos para exigir que las instituciones actúen con la rapidez que estos casos requieren. Después del crimen de Melanie, la vida de su padre, de su hija y de toda su familia cambió para siempre. Más allá del proceso judicial, quedó el vacío de una joven madre que tenía planes, sueños y una vida por delante. Su historia recuerda que detrás de cada expediente existe una familia que seguirá esperando respuestas mientras la justicia no cierre definitivamente un capítulo que nunca debió escribirse. Ahora quiero conocer tu opinión sobre este caso. ¿Crees que las amenazas previas y los antecedentes de violencia debieron ser suficientes para evitar esta tragedia? ¿Qué opinas de las denuncias de la familia sobre las presuntas irregularidades y la demora en el proceso judicial? Te leo en los comentarios. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.